¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Pues vamos a terminar de hacer a nuestra bellísima Rapunzel. Ya vieron que se hizo, la vamos a hacer súper rápido, amigas. En esta ocasión vamos a hacer algunos detalles de el rostro y el cabellito, las flores del cabello, en fin. Vamos a terminar de realizarla, que Rapunzel queda muy hermosa, como ya pudieron ver. Como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones, que me manden todos sus comentarios. Me encanta recibir sus comentarios, yo siempre estoy muy atenta a ellos, siempre los respondo, y también les pido por favor que compartan el canal con todo el mundo. Si ustedes hacen todo eso, que no les lleva a ustedes nada de tiempo, a mí me ayudan mucho para apoyar el canal, porque YouTube a su vez, cuando ve todo eso, me apoya a mí también. Así es que no dejen de hacerlo, por favor. En este momento pueden poner su dedito en donde dice suscribirse. Muy bien. Vayan también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Aquí abajo les dejo el link para que vayan a formar parte de esa comunidad y puedan enviarme fotografías de sus proyectos terminados. También, si están viendo por primera vez este tutorial, les voy a dejar el link del cuerpo base con el que haremos a todas las princesas, y el link de Ariel y de Blancanieves, que son las princesas que ya realizamos. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tutorial de el cabello. Miren, amigas, aquí ya hay tomé hebra de color café. Las hebras de marca Sinfonía, que es con la que yo trabajo, es de 6 hebras. Entonces yo corté un tramo de hilo y lo dividí en 3 hebras. Vean, aquí quiero mostrarles cómo quedó en 3 hebras, ¿vieron? Para que las pestañas y cejas de nuestra bella Rapunzel no queden tan gruesas. Ensarté mi aguja lanera y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean, aquí ya hice un ojo, vamos a hacer el otro. Vamos a hacer una técnica de pestañitas que es súper fácil, amigas. Vamos a tratar de que nos quede una pestaña lo más parecida a la otra. Parece mentira, pero a veces se complica esto, Pero vamos a intentar que quede lo más parecido posible. Miren, voy a observar, voy a empezar con la pestañita de acá abajo, que está colocada como que con una separación de unos 2 puntitos, punto y medio más o menos, de donde termina el ojo del lado derecho. Miren, lo que voy a hacer aquí es subirme 2 vueltas y me recorro un punto a la derecha. Voy a regresarme al nacimiento de las pestañas, más o menos aquí. Siempre ubíquense con el primer ojo, y lo que van a hacer es esto. Vean, van a meter por aquí la aguja, ¿vieron? Y van simplemente a jalar, y así van a quedar formadas las 2 pestañitas. ¿Ven qué fácil? Ahorita se ve raro, pero lo vamos a acomodar en algún momento. Si por algún motivo a ustedes no les gustó y sienten que lo tienen que hacer de nuevo, adelante, amigas, hasta que les quede lo más parecido a la primer pestañita. Pero ¿vieron qué fácil se hace? Bien fácil, amigas. Vean, si a mí no me gustó, lo vuelvo a hacer, pero aquí les estoy indicando cómo hacerlo. Miren, ya nada más se salen a donde iniciamos, aquí donde entramos al inicio, y por aquí salen, y ya nada más aquí arriba vamos a hacer un nudo que nos permita, bueno, con el que vamos a asegurar la pestañita, y ya nada más acomodo bien con mi propia aguja. Vean, y así es como va a quedar. Ya nada más aquí hago los 2 nudos. Amigas, si creen que a la primera no les queda, no importa, lo pueden hacer cuantas veces sea necesario hasta que quede tal cual como ustedes quieran, lo más parecido a la primer pestaña. Bueno, las 2 primeras pestañas del otro ojo. Vean, no está exactamente igual, pero lo vamos a acomodar. Ahí está. Y si no, lo vuelvo a hacer, no pasa nada. Bueno, así es como va a quedar nuestra pestañita. La podemos acomodar, y si no, la volvemos a hacer. Esto se lo repito, y así ya quedó, amigas.
¿Ven? Ya quedó acomodadita, ya quedó perfecta nuestra pestañita. Muy bien, ahí está, vean, vean, muy bien. Una vez que quedó a su gusto, vamos ahora a perder el nudito que hicimos aquí arriba, lo perdemos. Miren, aquí ya lo metí. Vamos a hacer ahora las cejas. Las cejas, miren, una vez que hicieron la primera, la otra les tiene que quedar lo más parecido. Ven cómo está aquí la primer pestaña. Miren, me subí 2 vueltas y más o menos midan con su aguja. Miren, aquí esta quedó como un poquito más inclinada, ¿verdad? Bueno, nos subimos aquí 2 vueltas y en este punto voy a entrar, ¿ven? Para que quede lo más parecida, van a ser con una diferencia de 4 puntos, cuentan 4 puntos. Me voy a regresar acá porque creo que aquí es donde va a quedar más parecida. Voy a contar 4 puntos hacia la izquierda y me voy a subir una vuelta para que esta pestaña tenga una ligera inclinación. Lo metemos desde acá arriba, vean, que nos quede a la altura del ojito, ven. Aquí donde termina el ojo por dentro, a esa altura debe de quedar. ¿Ven? Vamos a entrar en la misma vuelta donde está la otra cejita. Ahí está. Contamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una pequeña inclinación hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y un poquitito hacia la derecha. Esto es parte del tejido, así va a quedar, miren, 2, 3, 4 y un poquitín hacia la derecha, hacia abajito. ¿Ven? Aquí, aquí, y así es como nos va a quedar muy parecido. Si ponen la aguja van a ver que cuando midan la pestaña van a ver que queda igual a la otra. ¿Ven? Esta me sigue sin convencerme, amigas. Yo creo que la voy a corregir ahorita porque sigue sin convencerme. Como que no están iguales, ¿ven? Están muy parecidas, pero no iguales. Pero ahorita la corregimos, ¿sale? Y aquí simplemente vuelven a hacer un nudo. Pueden hacer todo con la misma hebra si quieren. Yo lo estoy haciendo por separado para explicarle, pero pueden hacer las 2 cejas y las pestañas con la misma hebra. Y así es como tiene que quedar. Repito, si no les convence, vuelven a realizarlo. Si sienten que pueden ayudarse de alfileres, también pueden poner los alfileres y así ya no van a tener problema. Vamos a hacer la nariz. Miren, para hacer la nariz vamos a introducir nuestra aguja lanera por aquí abajo. Vamos a tratar de ubicar el centro de la carita de nuestra muñequita. Y miren, vamos a dejar un poquito de hebra ahí abajo y vamos a contar 1, 2, 3 puntos de separación. Si ustedes la quieren más ancha, claro que la pueden hacer del tamaño que ustedes quieran, ¿eh? Yo la hice de 3 puntos de separación. Y una vez que tenemos esto, vamos a comenzar a dar puntaditas para que la nariz quede tan marcadita como a ustedes les guste. Yo voy a hacer aquí varias puntadas. Traten de acomodar bien sus hebritas para que quede bien derechitas las puntaditas. O no olviden dejar este pedazo de hilo acá abajo. Y vamos aquí a seguir dando puntadas. Miren. Bien, que quede bien acomodadito, amigas. Creo que le voy a dar una más. A ver, vamos a ver así como queda. Esta ya es a gusto de cada quien, ¿eh? Tan ancha como ustedes quieran y tantas puntadas como ustedes quieran. Sí, miren, aquí ya nada más me voy a regresar y ya me voy a salir aquí por donde entré, que es aquí abajo. Quedó bien acomodadita, no hay que acomodar demasiado. Y ya simplemente aquí abajo vamos a hacer 2 nudos fuertes para que no se nos vaya a deshacer más adelante nuestra labor. Muy bien. Y así es como habrá quedado la carita de nuestra muñequita, vean. Ya quedaron con los detalles, ya solamente nos resta hacer las orejitas que se hacen muy fácil. Miren, aquí yo ya hice una. Para hacer las orejitas, bueno, simplemente un anillo mágico, 6 puntos en el anillo mágico, cierran el anillo y listo.
Así es que como quedó la oreja. Van a dejar una hebra suficientemente larga que les permita coser esta orejita. La van a poner, miren, a esta altura de donde está el ojo, en la parte de arriba del ojo. A esa altura tiene que quedar la oreja. Ustedes pueden ubicarla donde quieran. Yo sugiero que sea a esa altura con una distancia de unos 5 puntos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 y medio, 6 máximo. 2, 3, 4, 5 aquí. Aquí yo la voy a colocar. Fueron 6 puntitos, 5 y medio, 6, más o menos a esa distancia. Para que no se pierdan, pueden colocar el alfiler. Vean. Aquí voy a poner la orejita atrásito de donde puse el alfiler. Allá sí, ¿ven? Allá sí. Y ya tengo, si ustedes necesitan que no se les mueva, miren, está entrando la luz del sol en mi mano. Si ustedes necesitan que no se mueva, pueden colocar el alfiler. ¿Ven? Aquí en medio, miren, fueron 5 y medio, 3, 4, 5 y medio por ahí. Muy bien. Una vez que ya lo ubicaron donde ustedes quieren que esté, es que me estaba como quedando muy abajo. Muy bien, vamos a empezar a dar puntadas. ¿Ven? Es que a mí el alfiler no me gusta mucho. Ya que la tienen ubicada, vamos a dar puntadas de esta forma, miren. Con separación de un punto, damos una puntada de esta forma. Es el mismo hilo de la orejita y ahora nos vamos a regresar atravesando la oreja. De esta forma. Atravesamos la orejita. Ahí está, sacamos. Y en la vuelta de abajo, a la misma altura de esas dos puntaditas que hicimos, vamos a hacer otra. Miren, ahí a la misma altura, pero en la vuelta de abajo, miren. Aquí me bajé una vuelta y vamos a hacer lo mismo. Súper fácil, ¿no? Colocan la orejita y van a volver a atravesar la orejita de la bella Rapunzel, recorriéndose hasta la orilla de abajo. Y miren, ahí va a entrar. Lo sacan, amigas, y van a hacer otra puntadita más. Déjenme, voy a ensartar mi aguja, que es algo que saben que a veces cuesta un poquito de trabajo. Ay, quedó un hilo fuera, amigas. Pero bueno, miren. Voy a ensartarla de nuevo. Permítanme un momento. Voy a ensartarla y regreso. Déjenme ver si aquí queda. No, voy a ensartarla, amigas. Miren, ya la ensarté. Y van a hacer otra vez lo mismo. Aquí abajito, en la vuelta de abajo, van a hacer con separación de un punto. A ver, déjenme ver. Aquí, no, acá. Y esta es la última puntada. Ya nada más jalan bien, bien, bien. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un nudo. 2 nuditos fuertes, fuertes, fuertes. Ya para fijar la orejita, no se vaya a zafar. Miren, aquí un nudo, otro nudo. Cortamos y perdemos hacia adentro. Con la misma parte gruesa, donde ensartamos la hoja lanera, ahí vamos a ir metiendo los hilos, amigas. El nudo y los hilos van a quedar ahí. Aquí va a estar el cabello de la muñequita, pero bueno, vamos a tratar de trabajar lo mejor que sea posible. Y miren, así habrá quedado colocada la otra oreja de la muñequita. Fácil y rápido, ¿no les parece a ustedes? Muy bien, vamos ahora a realizar el cabello. Amigas, se hace fácil, pero sí el cabello es muy largo. Ustedes pueden hacerlo tan largo como quieran. Ahorita les voy a decir cómo lo hice yo para si lo quieren hacer tal y como yo lo hice. Miren qué largo está Rapunzel. Tiene el pelo muy, muy largo. Miren, le queda más largo que su cuerpo. Y aparte, cuando hagamos la trenza va a subir un poco. Va a quedar un poco más corto. Así es que tomen eso en cuenta y pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran. Miren, van a hacer para hacer el cabello lo mismo que hicimos en la cabeza, exactamente lo mismo, pero con su hebra de color dorado o del color con el que hayan decidido hacerle el pelo. Van a hacer lo mismo hasta la vuelta número 9, exactamente lo mismo. Ya saben, anillo mágico, etcétera, etcétera, lo mismo. Una vez que hayan terminado de hacer la vuelta número 9, van a realizar 71 cadenas.
¿Ven? Aquí yo ya hice esas 71 cadenas. Hacen, la última cadena va a ser solo para subir la labor y se van a regresar haciendo 70 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenas que hicimos. ¿Ven? Así. Vale la pena que quede largo, pero va a ser de tan largo como ustedes decidan, amigas. Este trabajo es fácil de hacer, aunque un poquitín laborioso. Miren, aquí ya hice las 70 cadenas, aquí está uno de los cabellitos. Cuando llegue aquí arriba me voy a saltar un punto y en el que sigue voy a hacer un punto deslizado y comenzamos de nuevo. 71 cadenas y nos regresamos haciendo 70 puntos bajos. ¿Ven? Así. Una vez que tengamos esto, vamos a tener 16 cabellos de 70. Después vamos a hacer otros 8 cabellos en los que vamos a hacer 81 cadenas y nos vamos a regresar haciendo 80 puntos bajos. Un punto bajo en cada uno de los cabellos. 16 de 70 puntos bajos y 8 de 80. Y nos va a quedar una melena como la están viendo aquí. Al final hacen que hagan punto deslizado en su último punto, dejan hebra larga porque con esa hebra vamos a coser esta peluquita a la cabeza. Pero miren, así les va a quedar bien bonito, amigas. No es, o sea, sí es algo de trabajo, pero no tanto y es muy fácil de hacer. En una sentadita lo realizan, créanme. Miren, aquí ya lo terminé. Ya hice los de 70 y los de 80 y vean. Así es como va a quedar. Vamos a colocar el cabello. Miren, estos puntos, estos cabellos que están aquí al frente son los de 80 cadenas, son los más largos. Los hice un poco más largos porque al momento de acomodarlos hacia atrás quedan más cortos, o sea, la misma forma de la cabeza. Dejen cortar estas hebras que me sobraron aquí tuve que unir. Estas hebras, estos cabellos que están aquí al frente, al momento de acomodarlos por la forma del cabello van a quedar más cortos. Por eso es que decidí hacer algunos más largos. ¿Ven? Entonces estos 8 cabellitos van a quedar aquí al frente. ¿Bien? La Rapunzel está peinada como de lado. Pueden peinarla como ustedes quieran, pero miren. Aquí está el anillo mágico de la cabeza y aquí está el anillo mágico del cabello. Lo vamos a colocar de esta manera, tomando en cuenta que adelante van a quedar los cabellos más largos, pero no va a quedar así, amigas. Esta es solo una referencia. Yo me voy a ir yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que quede a la altura que a mí me guste. ¿Ven? No creo que anillo mágico con anillo mágico el pelo le va a quedar muy muy adelante, pero si a ustedes así les gusta está bien. Entonces solamente es como referencia para que se vayan haciendo un poquitito hacia atrás y quede acomodado. Tengan cuidado de que esta hebra que es con la que vamos a coser quede libre, Y miren, una vez que haya quedado ya acomodado a la altura que ustedes quieran, miren, aquí están estos que son los cabellos más largos. Recuerdan que hicimos 8, van a quedar 7 colocados hacia acá, Vean, miren. Aquí están nuestros 8 cabellos. Traten de centrar bien esos 8 cabellos que queden hacia acá, hacia el frente. Este cabello, uno de los 8 cabellos va a quedar hacia su izquierda. Va a quedar la muñequita peinada, vean. De ladito, el peinado va a quedar de ladito. Este cabello, el que está delante de su oreja, es de 80 cadenas. Todos los demás, los otros de 80 cadenas quedaron del lado derecho. Solo este que está pegadito a la oreja, viéndola de frente del lado izquierdo, ese es largo. Todos los demás están del otro lado, amigas. Así es como debe de quedar. Una vez que quedó ya como ustedes hayan decidido, vamos a colocar alfileres para fijar y no se nos mueva y poder coserla sin ningún problema, que no se nos mueva. ¿Ven? Miren, así es como va a quedar, amigas. Una vez que fijaron ese cabellito, vamos a ir fijando todos los demás. Vamos a darle el peinado que a nosotros nos guste. Vamos a ir fijando. Miren, aquí puse este alfiler debajo de la orejita. Y todos los demás los vamos a ir colocando así. No se preocupen por ese hueco que está allá arriba. Ese hueco se va a ir perdiendo poco a poco conforme vayamos acomodando el cabellito. Y miren,
Vamos a ir acomodando de esta forma. Aquí vamos a poner este también hacia adelante y los demás hacia atrás de la oreja. Hacia adelante solo uno. Esta es solamente una recomendación, pero ustedes la pueden peinar como a ustedes más les guste, ¿eh? Traten de jalar un poco para que se acomoden los cabellos en la base, en la parte de arriba, y acomodan así, miren. Y vamos a seguir poniendo alfileres a la altura de donde termina abajo la oreja, ¿eh? Miren, así van a ir acomodando. No olviden sacar la hebra que está allá arriba, que es con la que vamos a coser más adelante. No la vayan a perder por dentro. Y vamos a ir acomodando así. Así. Miren, ¿vieron? De esta forma. Vamos a poner alfileres. Miren. Así, amigas. A la altura de miren, voy a dejar esta hebra que es la que dejamos para coser y de esta manera vamos a seguir colocando los cabellitos. ¿Ven? Los helados, amigas. ¿Alguien quiere un helado? Los vamos a acomodar de esta forma. Vamos a seguir poniendo alfileres en cada uno de los cabellos. Si no les gusta cómo quedó, vuelvan a acomodar. Aquí lo que buscamos es que quede bien bonita. El cabello es muy importante, el peinado es muy importante. Muy bien, miren, aquí ya la acomodé. A mí así me gustó muchísimo. La verdad me gustó mucho cómo quedó y vean. El cabello bien tupidito, no se ven huecos en su cabeza. Quedó súper, súper bonito, amigas. Espero que a ustedes les guste también. Vamos a coser este cabello. Vamos a comenzar cosiendo aquí arriba. Pero miren qué bonita, amigas. Estoy segura que a ustedes también les va a quedar, aún más bonita. Recuerden que no le vamos a hacer zapatos, ¿eh? Rapunzel anda normalmente descalza. Y miren qué padrísimo se le ve el pelo súper largo. Vale la pena, cada punto que hacemos para el cabello vale mucho la pena si vamos a lograr este resultado, ¿ven? Les repito, cuando hagamos la trenza va a quedar el pelo más corto, así es que tomen eso en cuenta cuando decidan de qué tamaño van a hacer el largo del pelo de la bella Rapunzel. Muy bien, lo que vamos a hacer enseguida, vamos a coser el cabello, el cabellito, la coronilla del cabello. Pero quiero mostrarles lo hermosa que se ve Rapunzel. Si quieren dejarla así con el pelo suelto, para que vean que también se ve muy bonita, y aún así le pueden colocar florecitas si quieren. Pero bueno, nosotros le vamos a hacer trenza. Lo que van a hacer, van a tomar la hebra y van a comenzar haciendo puntadas de esta forma, en el contorno hacia la altura de la vuelta número 9. Miren, no necesitan hacer punto por punto. Y van ni jalar demasiado, ahí donde salieron inmediatamente vuelven a entrar, en el siguiente puntito vuelven a entrar, y aquí sí ya se recorren unas vueltas más. Así va a quedar fijo a la cabecita de nuestra muñequita. Miren, tampoco jalen demasiado porque mire, se nota y no, aquí es que se vea natural. No le jalen demasiado, no hay necesidad. Entonces aquí donde salimos, inmediatamente en el siguiente punto volvemos a entrar y aquí nos recorremos. No hay un orden, cuantas puntadas quieran, tampoco demasiado separado para que pues quede bien fijo el cabellito, pero no necesitan coser punto por punto. Aquí, ahí está, ven. Aquí ya logré salir. No jalen demasiado, como les digo, para que no se deforme la costura. Entran al siguiente punto y nos recorremos una pequeña distancia, unos 5 o 6 puntos. Y así hacemos, amigas. Miren, aquí ya terminé de coser la coronilla. Ya quedó ahí. Si quieren ya pueden ir retirando los alfileres. Vamos ahora a empezar a coser el pelo. Vamos a entrar en algún punto de aquí atrás. Yo ya le hice un nudo, ¿ven? Aquí está el nudo, ya está listo. Y vamos a salir más o menos a la altura de abajito de la oreja. Allí vamos a salir, amigas. ¿Ven? Abajito de la oreja vamos a salir. Permítanme. Ahí está. ¿Ya vieron? Ahí está. Jalan bien para que el nudo se pierda dentro de la cabecita de la muñeca. Jalan, jalan, jalan. Y ahí ahí está. Ahí quedó adentro. Vamos a acomodar el pelo en donde lo teníamos. Y lo vamos a atravesar de esta forma.
de abajo hacia arriba y vamos a entrar en el mismo cabello de nuevo. Y vamos a entrar tratando de recorrer un puntito de donde entramos inicialmente. Y ahora nos vamos a recorrer otro punto hacia la derecha. ¿Ven? Ahí está, solo un punto. Jalamos. Ahí se le atoró aquí en la ropita. Jalamos. Y vamos a entrar en el siguiente cabellito, igual de abajo hacia arriba, ¿ven? Así. Vamos a entrar en el mismo cabello ahora de arriba hacia abajo y vamos a incrustarnos en el siguiente punto. Allí mismo abajo del cabellito, ahora hacia el que sigue. Vamos a hacer esto mismo con cada uno de los cabellos, amigas. Antes no me gustaba, se me hacía muy tedioso, pero ahora ya me gusta, ya veo que se hace muy muy rápido y pues se hace muy muy rápido y sí me gusta, ya me gusta hacer esto. Miren, de abajo hacia arriba y en el mismo cabellito entramos, quitamos el alfiler del que sigue y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los cabellos. Va a ser muy rápido, va a ser muy muy rápido, amigas. Si quieren, yo no lo creo necesario, pero ustedes creen que sí, pueden hacer lo mismo a esta altura, como que más arriba, para que los cabellitos queden bien fijos. Repito, no lo creo necesario, pero si ustedes sí pueden hacerlo. Miren, amigas, vamos a realizar ahora las hojas que vamos a colocar en las florecitas. Aquí yo hice 8 cadenas. Ya saben que con la última no trabajamos. Vamos a realizar primero un punto deslizado, después un punto bajo, medio punto alto y un punto alto. Muy bien, ya que tenemos esto, vamos a hacer ahora medio punto alto, un punto bajo y al final haremos un punto deslizado. Muy bien, y eso es todo. Ya quedó nuestra hojita así de súper rápido y súper fácil. No necesitan dejar hebra larga y aquí van a hacer un nudo. 2 nuditos, amigos. Yo creo que con uno está bien, nada más lo aprietan bien y ya. Si quieren hacer otro nudo está bien. Vamos a cortar la hebra, no necesitan dejarla muy larga. Y ahorita van a ver lo que vamos a hacer con esta hoja. Ya vieron qué fácil se hace, súper fácil y súper rápido. Vamos a hacer ahora las flores. Muy bien, miren, aquí yo ya coloqué algunas florecitas, solo las puse así sobrepuestas, falta fijarlas bien, pero quería ver, que vieran ustedes qué bonito va a quedar. Las pueden acomodar tantas como ustedes quieran, de los colores que ustedes quieran. Aprovechen los sobrantes que tienen por ahí para que hagan las flores de todos los colores que ustedes quieran. Miren, aquí voy a colocar otra, aquí voy a colocar otra. Van a colocarlas como ustedes quieran, pero miren, primero les voy a decir cómo las vamos a realizar. Miren, esta moradita le super resalta bien bonito, ¿no creen? Miren, la blanca, la rosa, me encantó, pero bueno, ustedes van a hacer los colores que ustedes quieran y colocarlas como ustedes decidan. Muy bien, miren, para hacer las flores yo tomé este color salmón de la marca Sinfonía, con los colores que ustedes tengan, amigas. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y vamos aquí a levantar 1 y 2 cadenas. Muy bien, vamos a sostener nuestro anillo mágico y vamos a hacer lo siguiente. Enganchan la hebra, amigas, entran por el anillo mágico, enganchan de nuevo y jalan, un poquitito jalan, y vamos a hacer lo mismo una vez más. Enganchan, entran por el anillo mágico, enganchan, van 2, 3 y 4. Una vez que hicieron esto, van a tejer, van a hacer van a enganchar hebra, pero ahora van a tejer todas juntas. Van a hacer 1, 2 cadenas y punto deslizado entrando por el anillo mágico. Este sería el primer petalito de nuestra flor. ¿Ven? Vamos a empezar 1, 2 cadenas y otra vez lo mismo, enganchan,
Sería una vez. Perdón, aquí se me soltó. 1, 2, 3 y 4. Ya que tienen los 4, van a enganchar hebra y todos juntos. Aquí hacen 1, 2 cadenas, entran por el anillo mágico y punto deslizado. Llevamos 2 pétalos, amigas. Una vez más. Vamos a hacer esto 4. No se preocupen por esto, ahorita vemos si es necesario lo hago de nuevo. Y vamos a hacer en total 5 pétalos. Lo mismo que vieron ahorita, en total vamos a hacer 5 pétalos, amigas. Voy a realizarlo para que vean cómo va a quedar. Así es como quedó, miren. Una vez que tienen los 5 pétalos, toman el hilito del aro mágico y lo jalan, lo jalan, lo jalan hasta que se cierre lo más que se pueda. Y al final van a hacer aquí, miren, aquí yo ya lo cerré perfectamente. Voy a cortar aquí estas hebras sobrantes. Más adelante les voy a decir lo que vamos a hacer con esas hebritas. Vamos a tomar las perlitas que les pedí en la lista de materiales y vamos a colocar una perlita en el centro de cada florecita. Vean nada más qué bonito luce, amigas. Esto es opcional. Si no lo quieren colocar, no se preocupen. Lo pueden dejar así, también se va a ver muy bonito. Pero bueno, yo siento que la perlita le da una vista muy bonita. ¿Ven? Ah, pero la puse del otro lado. Vean, porque este es nuestro derecho, Este es nuestro derecho, vean. No este. Este no. Sí se nota mucho la diferencia, Lo hice a propósito para que vieran la diferencia. No, amigas, me equivoqué, pero miren. Ya nada más van a colocar la perlita aquí en el centro de la flor. Bien colocada. Y miren, les decía qué bonita vista le da la perlita. Pero si no quieren o no la consiguen, no importa. De todas maneras las flores se van a ver muy bonitas. Vean qué bonita está. Hagan cuantas ustedes quieran hacer. De los colores que ustedes quieran. Y van a ver qué bonita se le va a ver a su Rapunzel, amigas. Miren, aquí ya tenemos la hoja. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos la flor, ya tenemos la hoja. Vamos a tomar el silicón frío o caliente, como ustedes quieran, con el que estén acostumbradas a trabajar, y vamos a colocar un poquitín de silicón en la parte de atrás de la flor. Más bien, primero lo vamos a colocar en la parte delantera de la hoja, aquí donde finalizamos, ahí vamos a poner el silicón. ¿Ven? Un poquitín. Vean, no demasiado, amigas, Y con vamos a pegar las hojitas hacia adelante. Las hebritas, perdón. Vamos a colocar otro poquitito de silicón encima de estas hebritas que nos quedaron aquí. No demasiado porque ya tenemos silicón abajo, también ese ayuda. Y vamos a colocar la hoja por la parte de atrás, tratando de que quede justo donde quedan nuestras hebras aquí sueltas. ¿Ven? Y así va a quedar colocada la hoja. ¿Cómo ven, amigas? Bien rápido, bien fácil y súper bonito. Luce muy bonita la flor. Pueden hacerles, repito, cuantas quieran y de los colores que ustedes decidan hacerla. Vean nada más qué preciosa está. Miren. Y se las vamos a colocar más adelante en el pelito. Yo les voy a decir ahorita cómo colocarlas. Estas están no están fijas, no están permanentes. Las coloqué solo así. Pero ahorita yo les voy a decir cómo colocarlas, amigas. Y se van a ver muy bonitas. Miren, vamos ahora a realizar la trenza. Vamos a peinar a la bella Rapunzel. Recuerden que una vez que hagamos la trenza ya va a quedar un poco más corto su cabello. Es un efecto propio de la trenza que le vamos a hacer. Acomoden bien su cabello. Miren, previamente, antes de acomodar el cabello, yo hice una pequeña serie de cadenas. Son 25 cadenas. Aprietan bien el extremo. Bien apretadito el extremo. Y con vamos a atar la parte de abajo de la trenza. Así es que lo vamos a dejar aquí en espera. Y vamos a hacer esto, vean. Acomoden el cabello lo mejor que se pueda para que luzca muy bonita la trenza, amigas. Bien acomodadito.
Les repito y siempre se los he dicho, los detalles son bien, bien importantes en las cosas que hacemos. Así es que tanto el acomodo del cabello antes de coserlo como la trenza, pues traten de acomodar el cabello que quede bien, bien bonito. Y aprieten bien, amigas, para que no quede una trenza en extremo gruesa. Aprieten bien. Les comentaba que yo pensé que iba a quedar bien pesado y para nada, ¿eh? No está nada, nada pesado, está ligero. Así es que aprieten bien para que la trenza no quede tan, tan, tan gruesa. Y para que se vea mejor, para que le dé una vista más bonita. Así es que aprieten bien, vayan acomodando, que los cabellitos se vean bonitos. Miren, así es como vamos a ir realizando la trenza, tratando de acomodar muy bien cada uno de los cabellos. Miren, aquí así se va a realizar, amigas. ¿Ven? Aquí ya estoy llegando al final del cabello. Ya no falta mucho. Lo van a ir acomodando de esta forma, vean. Miren, ahí se me soltó, pero si le dan un jaloncito alcanza a dar ya hacia acá abajo. Y aquí ya vamos a dar el último doblez para terminar de realizar la trenza. Y ya quedó, vean. Tomamos las cadenas que hicimos anteriormente. Les repito, yo hice 25. También para que no me sobre demasiado cabello, demasiada cadena, lo suficiente nada más para atar. Aquí en este nudo, más adelante voy a poner una flor y pues ya no se va a ver. El nudo no se va a ver, así es que no hay problema que quede. Me quedó un poco pequeño, pero yo lo prefiero así porque ahorita que le apriete, vean. Ahorita lo apretamos fuerte, fuerte, fuerte. Ahí está, ¿ya vieron? Miren, voy a dar otro nudo para que no se vaya a zafar más adelante. Aprieten muy bien. Y de todas maneras, aquí en este nudo que nos va a quedar, más adelante vamos a colocar una de las flores. Vamos a cortar el sobrantito. Y les digo que aquí vamos a colocar una de las flores. Así es que, pues no se va a ver. Y miren, aquí ya quedó peinada nuestra bella Rapunzel. Rápido, fácil, y les digo, está ligero, está muy ligero. Acomódanla lo mejor posible para dar una buena presentación. Y miren qué cosa tan hermosa, amigas. Estas flores ya las pegué, ya las cosí aquí permanentemente. Vean nada más qué vista tan hermosa le da al cabello de Rapunzel. Están bien bonitas, miren, aquí voy a poner esta en color morado, aparte de que resalta muy bonito por el color de su pelo, también combina con el vestido, miren, una en color rosa, otra en color blanco, las voy a ir colocando aquí, yo en un momento les digo cómo, pero quería mostrarles qué precioso se ve, amigas. Miren qué bonito. Ustedes vayan colocándolas en los colores, en el orden que ustedes quieran, aquí no hay un orden, miren, esta blanca la quiero poner aquí. Aquí voy a poner esta morada o quizá una rosa. Ahorita que vaya acomodando las últimas que me faltan voy a decidir, pero vean qué hermoso se ve, amigas. Ustedes pueden colocar tantas flores como decidan. Ya vieron que las flores se hacen bien rápido. Vean. ¿Cómo ven? Pues vamos a ir cosiendo las flores que nos hacen falta. Déjenme decirles cómo. Miren, aquí ya ensarté mi aguja lanera con hebra de color, del color del pelo, color oro. Ya coloco la flor como yo la quiero. Vean, la hojita verde, la hojita puede ir hacia un lado, hacia otro. Eso ya lo deciden ustedes. Y una vez que está como ustedes quieren que quede, van a meter su aguja, la van a introducir en abajo de donde hayan decidido poner la flor, por ahí va a entrar. Miren, van a dejar un pedacito con la que vamos a atar más adelante. Y ya que vi cómo quiero que quede mi flor, miren, yo quiero que quede así, entonces voy a coser por la parte de abajo. Así de esta forma, atravieso la flor. Obviamente teniendo cuidado de que esta hebra de color oro no se note por el derecho de la flor. Y voy otra vez aquí a entrar por el pelo. Miren, otra vez entro igual por donde entré hace un momento. Apretamos para que la flor se acomode.
Y aquí si quieren dar otra puntada en la flor está muy bien. Otra puntada en la flor. Yo la voy a dejar así y hacen un nudo. Van a pasar hacia arriba. Aprietan muy fuerte, amigas, para que no se les vaya a deshacer. Y fuerte, fuerte, fuerte. Si quieren hacer un nudo más, está perfecto. Aquí el punto es que quede bien colocado. Y ya quedó, miren. Lo que vamos a hacer ahora es cortar las hebritas. Y así es como vamos a colocar cada flor. Si por algún motivo les queda floja la flor, pueden dar más puntadas o pueden terminar pegando. La pueden pegar un poquito con silicón. Se vale, amigas, se vale, se vale. Que tal vez quieran en algún momento que tenga su pelo suelto, entonces no le pongan silicón. Miren, así es como va a quedar, amigas. Yo ya terminé de colocar todas las flores y quedó preciosa. Espero que a ustedes les guste también. Obviamente, si ustedes saben hacer otro tipo de flores que les guste más, pues aquí pueden colocar ese tipo de flor que ustedes quieran. A mí así me gustó muchísimo, miren. Aquí le puse 2 en frente. Esto es ya a gusto de cada quien. Si quieren solo colocarle una, ponerle un poquito más de flores acá atrás. Esto es ya como ustedes quieran, amigas. Pero se ve hermoso, hermoso su pelito con muchos colores muy bonitos. Vean, repito, si sienten que alguna quedó flojita, pónganle un poquito de silicón y va a quedar perfecta. O den más puntadas a la misma flor. Pero miren, aquí ya quedó todo firme, todo fijo y se ve muy bonita. Recuerden que no le vamos a hacer zapatitos. A Rapunzel le gusta andar descalza. Entonces no le vamos a hacer zapatitos. Así se va a quedar, pero quedó preciosa, amigas. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir haciendo más princesas, así es que pues ahí en el canal tenemos el cuerpo base con el que vamos a hacer otras princesas más, pero por lo pronto Rapunzel quedó bellísima, bellísima. Muy bien, pues las invito entonces. Aquí en la cajita de descripciones les dejé el link para que por si quieren hacer a la princesa Ariel o a la princesa Blancanieves. Esta Rapunzel es la tercera princesa que hacemos. Espero que me acompañen a hacer toda la serie de princesas que haremos. Cuídense mucho. Bye.